Muy bien, prosiguiendo con las conferencias que tenemos en este congreso, ha llegado la oportunidad de un invitado muy especial para nosotros, que corresponde al doctor Miguel Díaz y García Conyedo, un tema muy interesante: responsabilidad política y responsabilidad penal, relaciones y diferencias. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Madrid y doctor por la Universidad de León, catedrático de Derecho Penal desde 1994, primero en la Universidad Pública de Navarra y desde diciembre de 1997 en la de León. Anteriormente profesor contratado y profesor titular en la de León, con 5 sexenios de investigación y 6 quinquenios de docencia reconocidos. Es autor de múltiples publicaciones sobre temas de la parte general y especial del derecho penal, entre las que se destacan la autoría del derecho penal, con ediciones en Colombia, Chile y próximamente en el Perú, y el error sobre elementos normativos del tipo penal, con edición en Colombia. Director de la revista Libertas y director de múltiples tesis doctorales. Ha sido docente en diversas universidades españolas y extranjeras, así como evaluador y gestor en distintas editoriales, revistas y agencias. Ha ejercido los cargos del decano y director de departamento y cuenta con varios reconocimientos honoríficos, entre ellos 2 doctorados honoris causa. Doctor Miguel Díaz, bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, querido Uriel. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes. Se lo agradezco mucho al Colegio de Abogados de Arequipa. Se lo agradezco a mi querido amigo de muchos años, Mario Amoretti, que también ha intervenido en esto. Y tengo que decirles 2 cosas. Una, que la digo medio en broma, pero me encantaría. Arequipa, ya lo he visto y además he visto su presentación, ya lo sabía, es una ciudad preciosa y yo lo que tengo ganas es de ir presencialmente a esa maravilla de ciudad, con esa plaza que tienen ustedes de armas, que es maravillosa. Eso creo que es lo que le gustaría a todo el mundo, ¿no? Le Pero tomamos la palabra, doctor. eso es. Pero afortunadamente tenemos estos medios. Cuando no se puede, pues se puede hacer así. En segundo lugar, les quiero pedir mis excusas porque no creo que sea mi día más brillante. Les cuento que al final de un viaje del que acabo de regresar, hace día y medio, de diversas ciudades colombianas, me empecé a sentir un poquito mal, ayer peor, y hoy estoy fatal. Tengo lo que llamamos ahí un catarro muy fuerte, que no es COVID, eso sí, aunque si fuera COVID tampoco les iba a contagiar a ustedes, pero que me va a hacer, aparte de estar un poco embotado y estar un poco pues más tosco, también ocurre que, y les pido muchas disculpas, que es muy posible, acabo de tener 3 horas de clase en otro sitio, que tosa, que tal, y es desagradable, pero es que a veces que no lo puedo evitar. Les pido mis máximas excusas. Bien, me parece fantástico y he estado viendo además el programa del evento y hay penalistas muy importantes allí, con los que además me une una gran relación. Ha dicho el doctor Uriel que mi libro de la autoría se publicará próximamente en Perú. Ya está publicado, ¿no? Que quiera, y además es una edición estupenda y ya está. Pero yo me alegro mucho de que no me hayan invitado a la autoría. A veces la autoría ya, estoy de autoría hasta arriba. Y de hablarles de estas diferencias y similitudes entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal, que parece obvio decir. En principio, casi cualquiera se da cuenta de que no es lo mismo, pero la realidad es que en la opinión pública a veces ello no está tan claro, ¿no? Estas confusiones a veces están alimentadas desde diversas fuentes, muy en especial los grupos o los medios de comunicación y los políticos, y a ellos no se les puede perdonar demasiado. A ambos se les supone mediana cultura y en ellos a veces encontramos también juristas. Pero, en fin, luego hablaré un pelín del papel de estos agentes. Pero no les voy a poner ejemplos españoles. Ustedes conocen ejemplos en Perú
en que un hecho, ¿no?, con relevancia penal a la vez pueden coincidir, tiene relevancia política, ¿verdad? ¿Eh? Casos de corrupción, ¿verdad?, delictiva, ¿no?, por parte de políticos, pues lo normal, lo lógico al menos, sería que dieran lugar a una responsabilidad política. Pero son las coincidencias obvias. Segunda advertencia que quiero hacer. Hay una discusión sobre si la responsabilidad política es una responsabilidad jurídica o no. Yo creo que decidir eso no lleva demasiado lejos, ¿no? Eso depende un poco de qué clase de responsabilidad política hablemos. Luego les voy a contar las dos principales clases, si es una responsabilidad política difusa o es otra. Pero incluso la institucional, a veces su juridicidad se refiere a los procedimientos para exigirla. Entonces, hablar estrictamente, en todo caso, de responsabilidad política, de responsabilidad jurídica, me parece que no, pero tampoco nos conduce a nada. Lo que sí es claro es que hechos que pueden dar lugar a responsabilidad política pueden a la vez hacer surgir responsabilidad jurídica, y no solo penal, que es la que vamos a ver aquí, sino también de otro orden: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil por daños, responsabilidad tributaria, incluso responsabilidad jurídica internacional, ¿no? De ellas yo no voy a hablar. Hay algunos factores que he mencionado hace un momento que interfieren o que influyen, antes de pasar al núcleo de mi intervención. Existen algunos factores externos que importa tener en cuenta cuando hablamos de ambos tipos de responsabilidades, penal y jurídica. Y destacan, en mi opinión, dos: los medios de comunicación y los partidos políticos. Es evidente la importancia de ambos en materia de responsabilidad política, y especialmente cuando hablamos de medios de comunicación es deseable una implicación máxima de estos, de manera que la responsabilidad política, que llamaremos difusa, ya verán, ese estado de opinión que lleva a votar o no votar a determinados partidos, a determinados sujetos, en la formación de esa opinión tienen mucho que decir, es evidente, los medios de difusión de información. Y en cuanto a los partidos, su papel también es relevante, como entes que deberían ser entes de representación política, evidentemente, que deberían ser capaces de controlar posibles desviaciones de sus miembros que dieran lugar a responsabilidad política en un sentido negativo. Y deberían también gestionar programas, idear programas que orienten los comportamientos de sus militantes en el sentido correcto. Pero fíjense ustedes, supongo que no descubro nada en Perú, esto son casi banalidades. La tendenciosidad a veces de los medios de comunicación por razones ideológicas, y a veces no por razones ideológicas solo, sino por razones económicas, de empresa, puede enturbiar a veces la información que permite la exigencia de una responsabilidad política. Y creo que no hablo solo por España, creo que puedo hablar por muchos países. Nuestros sistemas democráticos los sistemas políticos han derivado en buena medida en una partitocracia muy exacerbada. Y eso crea un riesgo, a veces plasmado en un daño, ¿no?, de que los partidos sirvan justo para lo contrario, para lo que debería servir en esta materia: para encubrir cualquier clase de responsabilidad política de sus miembros, evitar dimisiones y empañar la transcendencia. En la materia de responsabilidad penal, el papel de los medios parece que tendría que ser menor, pero no es desdeñable. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer aflorar hechos constitutivos de ilícitos penales, informar de irregularidades en la aplicación de la ley penal, etc. A veces cumplen con esta, incluso diría que con frecuencia, cumplen con esta función. Si algunas investigaciones periodísticas no hubieran incidido en ciertos hechos, a veces no hubieran surgido algunos fenómenos de corrupción, ¿no?, con trascendencia penal. Pero a veces también interfieren en investigaciones criminales, informan tendenciosamente acerca de asuntos penales. Digo, esto sería lo peor: tendenciosamente, mal, interfieren en
investigaciones criminales, y otras veces, esto es más difícil de controlar, lo que informan es de manera demasiado simple, naturalmente no hay que hacer un tratado de derecho penal en la prensa, pero demasiado simple, dando lugar a posibles equivocaciones de los que reciben la información. Quiero decir que un periodista serio en estas materias debería informarse mínimamente. Tenemos ahora mismo un caso en España de una aplicación de una ley que ha salido, como decimos aquí, el tiro por la culata, pretendía reforzar la persecución de algunos delitos contra la libertad sexual, y resulta que por una imprevisión del legislador está dando lugar en muchas veces a revisiones de condenas que por aplicación retroactiva de la ley más favorable atenúan la responsabilidad. Bien, esto era una condición no buscada, pero lo que voy es a los medios, aunque esto no sea corrupción. Si uno lee medios muy importantes a veces, tendenciosos, parece que estamos en dos mundos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo creo que, aunque no sean profesores, ni sean abogados, ni sean fiscales, ni sean jueces, tienen una obligación los medios de informar correctamente, de informarse para informar. Y el papel de los partidos en estas clases de responsabilidades debería ser menor, ¿no? Si acaso, convirtiéndose en garantes, ¿no?, con medidas concretas, en la misma línea de fomento de la transparencia antes mencionada, de que sus miembros no cometan hechos tan graves como los penales en su actividad política. La realidad nos demuestra que no siempre es así, ¿no? Que no siempre es así, pero debería ser así. Acabo de ver el libro de Mario en Alemania sobre compliance. Pues bueno, esto no es... En España, por ejemplo, los partidos políticos ahora sí están sometidos a responsabilidad penal de las personas jurídicas. No lo estaban en la redacción original del Código de 2010, pero en todo caso, como responsabilidad penal o sin ella, creo que programas de transparencia y cumplimiento también en los partidos políticos nunca vienen mal. Ya no sé si era tercera, cuarta, pero apreciaciones, porque el tiempo además corre bastante. Hay que recordar los rasgos esenciales de la responsabilidad penal, si queremos distinguirla y no confundirla con la política. Hay que insistir sobre todo en el carácter de última ratio del derecho penal. El derecho penal, aunque en el sentido formal en la rama del ordenamiento, que prevé delitos, otras circunstancias y asigna consecuencias, las más importantes son las penas, tiene también un concepto, un sentido material, que al menos en los estados democráticos de derecho, y más allá de detalles, hacen que el delito tenga que suponer una conducta especialmente grave, con alta lesividad social. O sea, que la pena con la que se sanciona, dado que la pena reina, sobre todo la prisión, supone una grave restricción de derechos, gravísima restricción de derechos del que la padece, pues tenemos que poner unos presupuestos muy estrictos para apreciarla. Por tanto, este derecho penal, que lo podríamos caracterizar como, yo a veces lo digo así, rama extrema del derecho, en cuanto a que se ocupa de las más graves perturbaciones de la convivencia social y reacciona con las consecuencias más fuertes y restrictivas de derecho, ha de rodearse, ese poder punitivo del Estado, tradicionalmente llamado ius puniendi, ha de rodearse disculpen, de unos principios y garantías limitadores que eviten extralimitaciones en materia tan sensible. Hasta ahora no he querido hablar de bienes jurídicos porque hay quien opina que el derecho penal sirve para otra cosa. Yo, ahora sí, yo entiendo que sí, que el derecho penal sirve a la protección de bienes jurídicos, esa es mi idea. Y hay una serie de límites, el propio principio de legalidad, que rige con especial fuerza en el derecho penal y sus derivados, ¿no? El principio de responsabilidad por el hecho, o del derecho penal del hecho, el de exclusiva protección, ahora sí, de bienes jurídicos, que también se conoce como ofensividad o lesividad, el de intervención mínima o última ratio y su carácter fragmentario, el de efectividad, eficacia, idoneidad, proporcionalidad, culpabilidad, responsabilidad subjetiva, responsabilidad penal, humanidad y resocialización, o incluso non bis in idem. ¿Y por qué repaso ahora yo todo esto aquí tan rápidamente? Porque hay que tener en cuenta, aunque a veces se produce esa confusión, que muchos de estos principios no rigen en materia de responsabilidad política.
son solo en materia de responsabilidad penal por sus especiales consecuencias. A veces, algunos sujetos en materia de responsabilidad política se arropan en ellos, ¿no?, para decir, no, yo no voy a dimitir porque mi presunción de inocencia, lo otro, lo demás allá. No, yo lo hice sin querer, yo no lo hice un subordinado mío. Todo esto son apelaciones a principios que no rigen o no rigen de forma tan estricta en la responsabilidad política como en la responsabilidad penal. Y hablando de principio de responsabilidad subjetiva, los delitos por excelencia de corrupción, ¿verdad?, son los delitos contra la administración pública. Pues en casi todos los países, puedo detallar más aquí, en el mío desde luego, en esos delitos jamás se castiga la imprudencia o culpa. Quiere decir que ningún hecho imprudente podrá dar lugar a en mi código, podrá dar lugar a responsabilidad penal. Eso sí, sin embargo, sí podrá dar lugar a responsabilidad política. Es más, probablemente algún hecho sin ni siquiera imprudencia, culpa, pueda dar lugar a responsabilidad política. Luego veremos. ¿Qué es la responsabilidad política? Pues oye, si alguno de ustedes conoce una definición precisa, yo se la agradecería mucho porque yo no la he encontrado, ¿no?, entre los especialistas, no, solo yo no la he encontrado. No hay unos perfiles muy definidos, ¿no? Se puede decir que es una forma en que quienes realizan actividad política, quienes están en la vida política, tienen que rendir cuenta de lo que hacen, ¿no? Claro, esto es muy amplio y muy vago, ¿no?, porque esto incluye toda la responsabilidad de los políticos y haría imposible distinguirla, ¿no?, de otras, si bien tiene una ventaja, de hablar de responsabilidad en el sentido no solo de producir consecuencias negativas o sancionatorias en su caso, ¿no?, por hechos desvalorados en la obligación política, sino que también incluiría, en este sentido tan amplio, la obligación de rendir cuentas. No necesariamente por hechos negativos, sino también por lo que hacen en general. Como mínimo, ¿ante quién? Ante los electores y ante el órgano de representación correspondiente. Imagínense el Parlamento o imagínense otro. Les voy a leer alguna más concreta, no quiero detenerme mucho en esto. Por ejemplo, un autor español, Luis María Díez Picazo, ¿no?, dice que la responsabilidad política consiste, voy a ver si lo encuentro literal, perdónenme, que me he despistado. Ya, lo tengo. La responsabilidad política consiste en la imposición de sanciones cuya naturaleza es precisamente política a los gobernantes por el modo en que estos ejercen el poder político. Yo ya tengo algunas dudas sobre esto, porque no sé si se pueden llamar sanciones a todo lo que se deriva de la responsabilidad política. Yo creo que una dimisión no es una sanción, ¿no?, es una consecuencia, pero no una sanción. O si hablamos de sanción, lo es en un sentido amplísimo. Para intentar precisar un poquito más, se suele aludir a las clases de responsabilidad política. Y se citan normalmente, concepción tradicional, dos: la difusa y la institucional. La primera, en una terminología acuñada por un autor llamado Restiño, se habla de responsabilidad política difusa para referirnos al juicio crítico, ¿verdad?, de los ciudadanos respecto de los gobernantes. Es un estado de opinión pública negativa, ¿no?, que en el caso de los cargos públicos electos, porque no todos son cargos electos por los ciudadanos, puede traducirse en muchas cosas. Por ejemplo, a mí me parece estupenda una que consiste en no votarles en un proceso electoral. Es difusa porque la imponen el conjunto de los ciudadanos y, en principio, solo es un estado negativo de opinión, aunque pueda tener esas consecuencias electorales. Sin embargo, la responsabilidad política institucional supone una responsabilidad que se refiere a la competencia de un órgano público para, en el ejercicio de sus funciones, reprobar a otro órgano o persona que ejerce la actividad política precisamente por ese ejercicio, llegando a poder provocar el cese, la dimisión de éste, su censura, su reprobación, que en España reprobación no significa cese. Hay una posibilidad, por ejemplo, de reprobar a un ministro en el Parlamento y el ministro seguir en su cargo, pero ha sido reprobado por tal mayoría o tal.
Bien, a veces se ha dicho que esta forma de responsabilidad política es propia de las formas parlamentarias de gobierno, mientras que las presidencialistas solo son responsables, ¿eh?, ante este, ¿no? Y entonces su responsabilidad política es solo difusa. Yo creo que no. Yo creo que no. En los modernos sistemas presidencialistas también se exige en los parlamentos correspondientes y en los demás responsabilidad por otros órganos. También en ellos es evidente, vamos, que quieren que les cuente. Se establecen sistemas de control y balance entre distintos órganos que pueden conducir también al cese del responsable político o que superen una exigencia de responsabilidad política. Vamos ya, porque el tiempo avanza inexorablemente, a las diferencias estructurales, en mi opinión, entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Yo creo que hay algunos criterios que se manejan que son incorrectos o cuando menos poco seguros, dudosos. Así, hay algún autor que señala que la responsabilidad penal es por hecho ilícito, naturalmente no solo ilícito, típico, ¿no? Y por el contrario, la responsabilidad política, ¿no?, se cierne sobre conductas lícitas. Nada más lejos de la verdad si se toma literalmente lo que dice este autor. Naturalmente, la comisión de un delito puede conllevar, es un caso claro de que puede conllevar, de un delito de corrupción, responsabilidad política, y en este caso, el origen de esa responsabilidad, de esa dimisión, de esa expulsión, etcétera, puede ser naturalmente un hecho muy ilícito, nada menos que un delito. Probablemente lo que quiere decir alguno de estos autores es otra cosa, pero hay que formularlo bien. Que no en todos los casos, la responsabilidad política deriva de hecho ilícito, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Así como la penal, naturalmente, tiene que derivar de un hecho ilícito y típico, ¿eh? La política no, es evidente, puede ser un hecho ilícito. Por ejemplo, he legislado de una manera totalmente lícita un determinado sistema fiscal, pero que sin embargo nos parece adecuado. Responderé políticamente por ello, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es un hecho lícito, eso es cierto. Otra característica que a veces se cita y que me parece que no es segura o es dudoso, es la apelación al carácter permanente o no de la responsabilidad. Pues ya saben ustedes, como no, que la pena tiene es decir, la consecuencia fundamental de la responsabilidad penal, tiene una duración determinada. Y a veces hay quien parece pensar que la responsabilidad política de quien, por ejemplo, dimite, es eterna, es para siempre. Es decir, que una dimisión por una clase de responsabilidad política, sobre todo una responsabilidad institucional, es para siempre. Es la muerte en vida del político en cuanto tal. Esto también es incorrecto. No quiero hablarles a los peruanos, ustedes juzguen en su propio país. Pues yo les hablo de España. En mi país son tan raras las dimisiones, que probablemente cuando alguna vez se han producido es porque ya la cosa llega a un extremo que efectivamente esa persona está crucificada. Quiero decir crucificada en el sentido de que está amortizada políticamente. Pero no tiene por qué ser siempre así. Hay políticos muy responsables que reconocen su responsabilidad, no solo la difusa, la otra, dimiten, por ejemplo, para que las cosas se aclaren bien. Y con el tiempo se pueden rehabilitar, y en algunos casos no con el tiempo. Oiga, yo me he ido porque hay una sospecha de responsabilidad política, se ha demostrado que no, y vuelvo. Esto ha pasado, por ejemplo, en el caso de algunos políticos alemanes, ¿verdad? A veces se dice que, como otro criterio de los que a mí no me gustan, que hay dificultades para exigir responsabilidad penal a los responsables políticos. Y se dice por dos razones, sobre todo. Una, porque actúan en estructuras complejas, a veces la administración, en fin, otra cosa. Y otra, porque la exigencia de responsabilidad penal muy estricta podría incluso incidir negativamente, dificultándola en su función democrática representativa, en la función que el político democráticamente representa. Bien, en cuanto a lo primero, pues sí, hay dificultades, pero no solo para los políticos, para todos los que operan en estructuras complejas. ¿Qué quieren que les diga? En ese tema, en que se mezclan
autoría, participación, omisión, imprudencia, llevamos discutiendo los penalistas mucho. Pues habrá que hacer lo mismo en la política, si está que estamos hablando con jerarquías, especialización, rutinas. Habrá que usar ese bisturí fino del penalista, teórico, no me gusta nada esta expresión, pero en fin, o práctico, para ir desentrañando dónde está y por qué responde. No es una peculiaridad, sí, hay veces que la responsabilidad penal es más difícil de exigir que otras, pero no es exclusivo de los políticos. En cuanto a lo segundo, eso ya es más discutible. Como saben ustedes, de todas formas, para que no interfiera esa exigencia de responsabilidad penal en la función representativa del sujeto, por ejemplo, se establecen ciertas inmunidades, ¿verdad? Incluso inviolabilidades, utilizo términos generales, que deben extenderse restringidas a esa obstaculización. Es decir, a nadie se le debería perseguir penalmente cuando está diciendo algo que tiene estrictamente que ver con su función representativa. Ahora bien, algunos políticos se han aferrado a esto para decirle, y no quiero poner ejemplos porque, en fin, nosotros en España podríamos llegar hasta cabezas muy altas, ¿no? Para decir que, oiga, aunque cometa una violación esa persona, pues no se puede exigir responsabilidad. Esto es absurdo. Junto a esas prerrogativas, que yo creo que hay que limitar, en mi país se conciben con demasiada amplitud. Hay varios partidos políticos que han propuesto muchas veces acabar o limitar esos privilegios. La verdad es que alguno de ellos está a punto de desaparecer, uno de los que más insistió en ello, y los demás dicen que sí, pero nunca se acaba de completar. Yo no quiero decir aquí que sea por mala fe, aunque sospecho que a veces sí, no se acaba de completar. No son los únicos privilegios, también ocurre que para distanciar, ¿no?, del juez natural del que está al lado de mi casa la actividad política, muchas veces se prevén también aforamientos, en el sentido de que, por ejemplo, en España a un parlamentario solo puede juzgarlo en la mayor distancia el Tribunal Supremo. Ya he hablado sobre el carácter jurídico de la responsabilidad penal y la política no, y el carácter no jurídico de la política, y no voy a insistir en ello. Hay otras diferencias que son más claras. En primer lugar, la gravedad. Yo creo que se puede afirmar sin inseguridad ninguna que la responsabilidad penal es más grave que la política, precisamente debido a los caracteres ya mencionados de la responsabilidad penal. Por tanto, aunque puedan coincidir ambas formas de responsabilidad, lo cierto es que muchos supuestos de responsabilidad política se fundamentan en hechos menos graves, incluso lícitos, como he dicho antes. Pero además, las sanciones penales inciden mayoritariamente en derechos de primer orden, cosa que no sucede en la responsabilidad política estricta, que a veces conduce a cosas que ni siquiera son realmente sanciones en sentido estricto. En segundo lugar, o en tercero, otra diferencia que sí me parece correcta. Exclusiva protección de bienes jurídicos frente a otro tipo de comportamiento no lesivo de bienes jurídicos, el famoso también, y además el carácter de última ratio del derecho penal. La responsabilidad penal solo puede exigirse frente a conductas gravemente lesivas o peligrosas para bienes jurídicos, y nunca jamás frente a hechos lícitos, por mucho que sean inmorales o desviaciones no lesivas de bienes jurídicos o ilícitos de menor gravedad. Aunque la responsabilidad política a veces se genera por hechos, ¿no?, que tienen incluso, dan lugar incluso a responsabilidad penal, es decir, a conductas lesivas o peligrosas para bienes jurídicos, otras veces, como he dicho, pueden tener su origen en hechos lícitos, aunque inmorales. Paréntesis. Cuidado con las inmoralidades. En principio, aunque este es un tema muy delicado, en principio la inmoralidad en cuestión debería tener que ver, para dar lugar a la responsabilidad política, con el ejercicio del poder o actividad política. Es decir, a nadie se le debería exigir responsabilidad política, en principio, por su orientación sexual,
aunque a muchos les parezca muy inmoral la suya, o por otra serie de inmoralidades, ¿verdad? Que nada tienen que ver, pues, por ejemplo, pues, porque es un sujeto que es infiel, ¿no?, a su pareja. Esto no debería dar lugar en principio a responsabilidad política. Ahora bien, y aquí hay que hilar muy fino, si, por ejemplo, el discurso público de ese sujeto incide constantemente en el valor de la fidelidad, etcétera, etcétera, y se le pilla que él es infiel, ahí sí se puede tornar un dato para exigir responsabilidad política. ¿Por qué? ¿Porque está muy mal acostarse con personas distintas a su pareja? No, por mentiroso. ¿Le suena esto, verdad? Bien, en todo caso, última ratio del derecho penal que distanciaría esta responsabilidad penal de la política, ¿eh?, en cuanto se exige, incluso cuando en ambos casos pudieran estar afectados bienes jurídicos, un mayor grado de lesividad para que intervenga el derecho penal. Los bienes jurídicos penales, los bienes por el derecho penal, solo van a ser los más importantes, las condiciones mínimas para la vida de la sociedad. Otra característica. El derecho penal se rige por un principio de legalidad estricta, ¿no?, estricta, con diversos derivados que aquí no podemos detallar, mientras que la exigencia de responsabilidad política se rige básicamente por un principio de oportunidad. Ya sabemos que en algunos sistemas, hablo del derecho penal continental, naturalmente, no del common law, pensamos que incluso en sistemas de derecho penal continental se ha dado de entrada en los últimos años algunos rasgos del principio de oportunidad. Está bien, eso sería objeto de otra discusión. Pero en general son escasos y, por ejemplo, para crear qué es delito y por qué se puede responder y con qué pena, hay legalidad estricta. Sin embargo, en la responsabilidad política no es así o no es necesariamente así. Puede haber previsiones legales, ¿verdad?, escritas, que determinen la responsabilidad política, pero ni requerirán una descripción detallada del hecho que genere tal responsabilidad y, en otros muchos casos, ni siquiera se rige por el principio de legalidad en el momento de activarse los procedimientos de exigencia de responsabilidad. Esto ya resulta absolutamente evidente en lo que he llamado la responsabilidad difusa. No digo yo, esta es una discusión de futuro todavía, que no resulte positivo que se vayan estableciendo estándares, normas de responsabilidad política, pero no serán, como digo, figuras tan estrictas, precisas o limitadas. Y no me opongo, todo lo contrario, a que existan códigos de conducta política que serán informales o su formalización nunca llegará a derivar en existencia penales. Por ejemplo, códigos, como decía antes, de buena conducta al interior de los partidos. Más. La responsabilidad penal es siempre subjetiva, por dolo o excepcionalmente por imprudencia o culpa, estando desterrada en su código y en el mío la responsabilidad objetiva, y siendo excepcional la imprudente. Recuerden lo que les he dicho antes, en los delitos contra la administración pública, campo amplio de la corrupción, ¿verdad?, no existen, al menos en mi país, en el suyo, si existen serán muy pocos, ¿no?, hechos imprudentes, tipos imprudentes. Sin embargo, la responsabilidad política puede exigirse, por supuesto, por hechos dolosos, por hechos imprudentes, pero incluso por hechos no dolosos ni imprudentes, que sin embargo implican una mala gestión, es decir, que puede ser objetiva, sin que se exija una previsibilidad y evitabilidad de la conducta. Se cita muchas veces un ejemplo histórico, ya muy antiguo, pero en fin, se cita siempre como el secretario del Foreign Office británico, a raíz de la invasión argentina de las Islas Malvinas o Falkland Islands, tras cesar a quienes consideraba responsables directos de esa conducta, dimitió. Cesa a los responsables, pero dice, mire, si a mí se me ha colado de alguna manera esto, yo debo dimitir también, ¿verdad? La responsabilidad penal siempre es por hecho propio. Ese hecho propio, en algunas ocasiones, puede
derivar de una deficiente control o vigilancia de una fuente de peligro, ¿verdad? Pero, en todo caso, es una responsabilidad por hecho propio. Mientras que la responsabilidad política, aunque a menudo se hable de culpa in eligendo, culpa in vigilando, se deriva a menudo de hechos y actuaciones ajenos. Les acabo de poner un ejemplo, sobre los que el responsable no posee ningún control real, no tiene control real, pero debe cargar con su responsabilidad por el puesto y la función que ocupa. En España tuvimos algún ejemplo curioso, yo no sé si ustedes se acordarán, porque fue muy notorio en prensa, que un director de la Guardia Civil Española, la Guardia Civil es un cuerpo de policía con carácter militar, llamado Luis Roldán, ¿no? Fue acusado de graves hechos de corrupción y lo que hizo además el hombre es que huyó, se le escapó, ¿no? El ministro del Interior, del cual dependía la Guardia Civil, el señor que se llamaba Antoni Asunción, acababa de ser nombrado por el Partido Socialista días antes. Días antes. No le había dado tiempo materialmente a hacer nada. Y sin embargo, he de decirlo, en uno de los raros casos de asunción de responsabilidad política y de dimisión ante hechos de este tipo, él dimitió de inmediato. Duró muy poquito en el ministerio porque dimitió y dijo, ¿por qué? Si tú no tenías el control de... No, perdone usted, yo soy el responsable de este ministerio y lo que pase, aunque no sea culpa directamente mía, de ello tengo que responder yo, también por hechos ajenos, sobre todo si son de la gravedad que eran así. Otra diferencia, la responsabilidad penal es evidente, solo puede establecerla un juez penal tras el correspondiente proceso judicial. Los mecanismos para imponer responsabilidad política no están en manos de los jueces, sino que son variados, ¿no? Desde la lógica de las mayorías, los autoimpuestos, los que surgen de manera más espontánea en la responsabilidad política difusa, etc. La sanción penal, básicamente la más importante, la pena, está prefijada por la ley, ¿no? Como parte del principio de legalidad. La política muchas veces no es realmente una sanción, salvo que hablemos de forma traslaticia y amplia. Son consecuencias, en todo caso, mucho menos precisas, desde algunas concretas, como la dimisión o el cese, hasta las más vagas, como el castigo de una opinión pública negativa. Muy importante, nuestros políticos se aferran muchas veces al principio de presunción de inocencia para negar su responsabilidad política. La presunción de inocencia rige en sentido fuerte en derecho penal. Tiene que haber alguna vigencia del principio de presunción de inocencia también en la responsabilidad política. Es decir, si no hay el más mínimo indicio de que alguien haya realizado un hecho que genere responsabilidad política, pues hombre, tampoco se puede uno inventar las cosas. Cualquiera no puede acusar y ya está. Pero lo que no se puede hacer es hablar en sentido propio de presunción de inocencia. Y mucho menos ampararse en las garantías, subrayo, penales de la presunción de inocencia para eludir las responsabilidades políticas. Con ello, con esto último, sobre todo, ya voy a entrar en supuestos de confusión entre ambas formas de responsabilidad y mis próximas reflexiones. Voy a dejar que tome la palabra un colega y amigo, además, que se expresa, como les voy a leer ahora, no en un escrito académico, aunque también lo ha hecho, sino en un blog, pero que yo creo que se puede suscribir lo que dice, no tanto su tono. El profesor García Amado, Juan Antonio García Amado, catedrático de Derecho Penal de mi universidad, una figura muy conocida en la filosofía del derecho a nivel mundial, y amigo, por cierto, mi colega de aquí, dice, leo literal, que el juez, perdonen otra vez, que el juez declare no probado un hecho no significa que el juez entienda que ese hecho no se dio, sino que no ha alcanzado la suficiente certeza de que sí pasó, que no se satisface el estándar respectivo tal como él lo entiende y lo aplica. A veces, sobre los hechos en discusión, se llega a una altísima certeza de que sí o de que no, pero en muchas ocasiones declarar no probado el hecho en discusión implica nada más que la falta de convicción bastante de la realidad de ese hecho.
Esto es algo que los políticos y otros personajes de similar catadura, yo digo, el tono de García Amado no es necesariamente el mío, de similar catadura, desconocen aposta cuando uno de ellos es absuelto. Y los de su partido o cuadra concluyen que, por tanto, es inocente, porque quedó judicialmente acreditado que no hizo aquello de lo que se le acusaba. Un ladrón absuelto no es alguien que no robó, sino un acusado al que no se le probó el robo. La absolución es traducible, aún no se sabe que no, de ahí que en la vida social y política resulte muy perjudicial aplicar la presunción de inocencia, pues la inocencia penal no es sinónimo de inocencia moral. A ciertos personajes debemos mantenerles el reproche y el desprecio, aunque el juez no los condene. Tampoco deberíamos votarlos si no somos de su calaña. Y no digamos si la razón, y esto quiero subrayarlo, si la razón de la absolución es puramente formal, como la prescripción del delito, un defecto en la instrucción o la ilegalidad de la prueba fehaciente, ¿no? Eso penal no vale, pero naturalmente ocurre. Tenemos muchos ejemplos en mi país y seguro que en el suyo. Con esto llego a los cruces, ya llegando cerca del final, a los cruces y confusiones entre ambas clases de responsabilidad. Como he dicho antes, el leitmotiv sería la responsabilidad política y la responsabilidad penal ni se implican ni se excluyen. Hay supuestos lógicos de coincidencia aceptables. Habrá casos de responsabilidad política y de responsabilidad coincidente. Pues el hecho o conducta, un cohecho, un tráfico de influencias, una omisión de perseguir ciertos delitos, el secuestro de un ciudadano, la tortura, implicará ambas cosas. Esto es lógico. Y además cabe subrayar que en muchos de esos casos, aparte que la responsabilidad política no necesariamente es estrictamente una responsabilidad jurídica, pero en todo caso, en esas coincidencias, si se produce una sanción penal y una consecuencia política, no podremos hablar de un bis in idem, aunque solo sea por la diferencia de fundamento. Siendo y debiendo ser esto así, debe resaltarse que no se debe apelar en ningún caso, aunque a veces se hace, con frecuencia se hace, a ninguna clase de prejudicialidad, a la espera del fallo penal a veces muy tardío, para evitar o retrasar la responsabilidad política o la exigencia de cumplimiento de las responsabilidades políticas. Como decía en las palabras de García Amado, ni siquiera la prueba de los hechos posee el nivel, en el nivel de la responsabilidad política, una necesidad de precisión y de certeza similares a un proceso penal. Una sospecha fundada debería dar poder lugar a responsabilidad política, especialmente cuando así se favorece o no se entorpece el esclarecimiento de hechos. Eso sí, no debemos ser unos criminales. A ese sujeto que responde para que todos, dimite, por ejemplo, para que todo se aclare mejor, si después todo se aclara en un sentido favorable a él, no deberemos cerrarle la puerta de la vuelta a la política. Naturalmente que no. Hay otros casos claros de delimitación entre la penal y la política. Hay hechos, cualquier hecho generador de responsabilidad política que no es tipificado por la ley penal no dará lugar a responsabilidad penal. Y ninguna condena penal, en principio, ya dije antes los matices, que no guarde relación con el desempeño de la actividad política debería llevar necesariamente la declaración de responsabilidad política. En la difusa esto es más difícil, en la institucional más fácil y con los matices que dije antes. Si soy un tipo que estoy dando todo el día la matraca a los demás diciendo que hay que ser fiel y se me descubre con infidelidades constantes, repito, no será por ese hecho, será por ser un mentiroso, por lo que tendré que responder políticamente. Las confusiones inaceptables, que creo que además ya me estoy empezando desde este momento a exceder en el tiempo. Voy a intentar resumir. Las confusiones inaceptables, porque crean mucha confusión, son la llamada judicialización de la política y la politización de la justicia. Tenemos, por ejemplo, en España tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que se ocupan de ese tema. Si me dejan que lo busque, porque estoy resumiendo, les voy a leer una. A partir de estas premisas se ha informado desde su inicio los distintos pronunciamientos de este tribunal sobre el artículo 71 de la Constitución española, debe configurarse
también la prerrogativa de aforamiento especial que teleológicamente y en sede estrictamente procesal opera como complemento y cierre, aunque con su propia y específica autonomía de las de inviolabilidad e inmunidad, orientadas todos ellos hacia unos mismos objetivos comunes: proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales con las que se pretenda coartar su libertad de opinión, impedir debida y fraudulentamente su participación en la formación de la voluntad de la Cámara, poniéndolo al abrigo de querellas insidiosas o políticas, que entre otras hipótesis, y aquí lo que quiero subrayar, conducen a través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales, confunden los planos de la responsabilidad política y la penal, cuya delimitación, así el Tribunal Constitucional Español, es uno de los mayores logros del Estado constitucional como forma de organización libre y plural de la vida colectiva, o protegen la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo especialmente relevantes. Tenía algunas otras, pero lo que yo quiero decirles es que el fenómeno más preocupante es seguramente el que se ha dado en llamar perdonen, judicialización de la política. En virtud de él se busca materia penal para poder exigir responsabilidad política, descontando de antemano apoyarse en principios de oportunidad para esta exigencia. Y lo que es más grave, el que debería responder políticamente se escuda a menudo en su falta, para eludir su responsabilidad política, en la inexistencia de responsabilidad penal, basada, como diría García Amado, yo eso lo traduzco en términos no de cuadras y de tal, pero en fin, basado en la inexistencia, basado en que no se pudo superar, no se pudo vencer la presunción de inocencia fuerte en un proceso penal, o en que la conducta a todas luces políticamente inaceptable no resultó finalmente típicamente antijurídica. Aquí tenemos casos en español en España que ahora no les puedo relatar, pero por ejemplo, muy rápidamente, un presidente de una comunidad autónoma española, un político de alto nivel, fue castigado fue procesado por un supuesto de cohecho impropio, que tenía una serie de requisitos, es decir, recibir regalos, etcétera, en razón de su cargo o función. No se llegó a demostrar si realmente eran regalos en nombre de su cargo o función, pero ustedes pueden imaginar que cuando le decía, fulanito, guapo, te voy a mandar un reloj, Rolex y otras. A mí no me hacen esos regalos continuamente, no sé si a Uriel se los hacen, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Es decir, vale, penalmente no lo hemos probado, no castiguemos, me parece bien. Pero políticamente, esa persona, si ustedes hubieran oído los audios grabados, dirían, políticamente debe estar muerto. Naturalmente, no dimitió, siguió adelante hasta que en un momento dado su propio partido, años después, vio que no era una baza electoral ya. Entonces lo echó el partido, pero tardó mucho. Y otra vez es peor aún, también lo mencionaba García Amado, cuando está claro y probado la existencia de un delito, no se puede imponer una pena porque éste ha prescrito. Ese tenemos otro caso paradigmático en España, este es de hace muchos años, un túnel en Mallorca, en la isla de Mallorca, Sóller, un lugar de Mallorca, en que un responsable político también de muy alto nivel, en este caso del Partido Popular, pero da igual de qué partido fuera, se supone que ha recibido toda clase de sobornos, etcétera, etcétera, en este caso de la construcción del túnel, en el que se jugaba mucho dinero. Y resulta que el tribunal llega a la conclusión, al final, pasando el tiempo, de que sí cometió esos hechos. Pero han prescrito, porque no se persiguió a tiempo, etc. Bueno, pues este señor, hace muchos años, repito, salió inmediatamente, él y su partido, en la prensa y en la televisión, diciendo, ven ustedes, soy inocente. Esto es impresentable. Esto es una confusión de responsabilidad penal y de responsabilidad política inaceptable. O fíjense ustedes, todavía más. Nuestros partidos, ahora hay un poco más de control, pero no mucho todavía, han sido muy generosos en conceder indultos a los suyos e incluso a los otros. Hoy por ti, mañana por mí. Pues, ¿cómo es posible que alguien que se ha declarado su responsabilidad penal, aunque luego se le haya indultado, que diga, ya no he hecho nada, yo no tengo responsabilidad política tampoco? Esto es impresentable. Lo mismo digo si lo que se ha producido son procesos mal llevados, pruebas ilícitas, etcétera, etcétera.
también es intolerable que la responsabilidad política se vaya a tomar como una presunción de responsabilidad penal, o al contrario, como algo que deba excluirla. No. Como fruto de lo anterior, también se produce el fenómeno inverso, la politización de la justicia, en virtud de la cual las decisiones judiciales se tiñen de motivación política partidista. Esto quizá ocurra menos en las sentencias concretas, pero en órganos de gobiernos de jueces a veces así. Miren, en España es descarado cómo en la prensa y en todas partes se habla, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano de gobierno de los jueces, o en el Tribunal Constitucional, de miembros progresistas o conservadores, de miembro del Tribunal Constitucional progresista o conservador. Está perfecto, uno es lo que quiera ser, pero en su función no debe ser ni una cosa ni otra. Y después se ve muchas veces que las resoluciones responden estrictamente a lo que quieren los grupos políticos conservadores o progresistas. Esto no siempre ha sido así. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional Inicial Español, en que había juristas de un prestigio impresionante, todos conocíamos sus simpatías políticas. Había gente muy cercana al Partido Socialista, muy cercanas a los partidos de derechas. Ahora bien, eran sobre todo grandes juristas. Cuando se sentaban en el Tribunal Constitucional, jamás, y lo demostraron con hechos y con sentencias, habrían cogido un teléfono para obedecer a lo que les piden. Dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. En fin, también en este fenómeno se enmarca una cierta tendencia a criminalizar incluso excesivamente, hasta dificultando a veces en exceso el ejercicio debido de la representación política. Conductas políticas incorrectas. Miren, ha habido partidos hace tiempo y ahora con un debate que tenemos hace nada, que están pidiendo que se considere delito la mentira en sede parlamentaria o el incorrecto comportamiento, el no urbano comportamiento, el insulto en sede parlamentaria. Esto destruye la capacidad representativa. Esto es muy bonito, muy puro, etcétera, pero no debe ser así. Restringiría la responsabilidad, restringiría gravemente, con penas, hablamos de delitos, la capacidad, la libertad de expresión, ni siquiera de cualquiera, de la sede de la soberanía popular. Es mejor que en esos casos, ¿no?, si de verdad contribuyeran a ello los propios partidos, se exigiera responsabilidad política. A veces se hace, lo que pasa es que casi nunca sirve para nada en mi país. Se han hecho reprobaciones de sujetos por estas cosas, pero como les digo, la reprobación, si el sujeto no quiere dimitir, no la implica, no es una destitución. En fin, en mi país hay una muy escasa cultura de la dimisión, ¿no? Y probablemente eso ha movido a la promoción de medidas drásticas, ¿no?, como el establecimiento de responsabilidad penal, medidas que en estos casos no son las más indicadas. Esos delitos serían muy discutibles como delitos, es decir, como hechos generadores de responsabilidad penal. No está mal, eso no está nada mal, sin negar otros aspectos de la responsabilidad política. Parece oportuno que se fomente esa cultura de la dimisión, repito, como he dicho varias veces, con posibilidad de rehabilitación, y normalizando la exigencia de responsabilidad política. Hay países en que esto es mucho más normal. Alemania, países nórdicos, de países escandinavos en Europa. Esto es mucho más normal e incluso se dimite por hechos que aquí se considerarían nimios. Recuerden un caso de una política alemana, una ministra alemana, que se sospechaba que había copiado un párrafo en su tesis doctoral. Por ahí anda Mario y recordará el caso. Bueno, existe una fuerte sospecha desde el principio que nuestro presidente del gobierno copió muchas partes, o le hicieron otros, muchas partes de su tesis doctoral. Fuerte sospecha, y encima la leyó en un sitio muy discutible. Pero en fin, no digo que sea culpable, pero se lo pongo como ejemplo. En ningún momento se le ha pasado por la cabeza ni dimitir, ni dar explicaciones, ni nada de nada. Esto nuestro presidente y también el anterior líder de la oposición, fíjense ustedes, un señor que se pasa en la carrera de Derecho en España, que él realizó el grado, tiene 4 años, ¿verdad? O si lo dividen en semestres, pues más, pero 4 años. Para los 2 primeros años, se pasa 6 años para cursarlos. Los 2 segundos los cursa en un mes, los aprueba en un mes en verano. Para poderse inscribir en una maestría en la que tampoco se comprobó si alguna vez apareció por allí o no apareció.
Bien, la responsabilidad penal exigiría unas comprobaciones impresionantes, pero todo esto no debería dejar frío a un político. O explicas o te vas. Bien, voy a hacer una consideración final porque me he pasado ya de tiempo, pero es que me gusta siempre acabar así. Debemos quitar, hacer desaparecer, no es fácil, esas formas toscas, ¿no?, de mezcla de responsabilidad penal y política, que ya me he referido antes y que no voy a repetir, recuerden, indultos, prescripciones, etc. Pero aparte de eso, es posible que, a veces algunos, iba a poner un ejemplo internacional, pero no quiero, ustedes van a saber quién es. Hay a veces que unos políticos claramente defectuosos, por su populismo, las masas los adoran. Esto es lo que no debía ocurrir, esto es una falta de educación democrática, de firmeza del Estado de Derecho. Aparte de medidas internas en los propios partidos políticos, como he dicho algo antes, códigos de conducta o buenas prácticas o demás, o de eventuales incluso reformas normativas, yo quiero concluir apelando a la importancia también de algo que está más en nuestras manos, de los ciudadanos, la responsabilidad política difusa y de implicarse en esa exigencia de esa responsabilidad. En definitiva, señores, aunque sean amigos nuestros, aunque sean de nuestro partido, aunque siempre vote ese partido, a los corruptos y a otros que delinquen aprovechando sus cargos, no se les debe aplaudir ni se les debe votar. Si lo hacemos, perdemos mucha o toda la legitimidad para quejarnos de los desmanes de ciertos políticos. Desde el punto de vista del ciudadano, la exigencia de decencia implica decencia propia. La fundamental cultura política debe alcanzar a los ciudadanos también, no solo a los políticos. Y el Estado de Derecho exige de verdad creer en él. Muchas veces que hablo de corrupción en diversos foros nacionales e internacionales, me gusta acabar con una cita de un gran especialista en la materia de la corrupción, como era el profesor Ernesto Garzón Valdés. Y déjenme que les lea lo que él decía y que yo suscribiría. Los actos y actividades corruptos son solo la punta de un iceberg que indica la existencia de un problema mucho más profundo, el de la tendencia a sustituir el ideal de la cooperación democrática por formas de competencia y de imposición de influencias que contradicen radicalmente el ideal democrático. La alarmante difusión de la corrupción se debe no solo al atractivo cada vez mayor de los beneficios extraposicionales, sino también al hecho de que la realización efectiva de la democracia representativa tropieza con obstáculos tan serios que cada vez es mayor también el número de quienes atribuyen carácter utópico al proyecto democrático de la modernidad. Por ello, la recuperación de la fe democrática y la puesta en práctica de propuestas que hagan posible la viabilidad de una convivencia en condiciones de equidad es el medio más seguro para evitar los efectos disolventes de la corrupción en una sociedad democrática. No voy a hablar de Perú, pero quiero decirles mi opinión, porque vengo ahora mismo de Colombia, país al que adoro, Perú, país al que adoro, donde me encuentro fantásticamente. Creo que concretamente la corrupción y las diferencias sociales son muy disolventes en todos los países, pero son uno de los principales problemas de muchos países de Latinoamérica. Yo quisiera que los nacionales de esos países vayan creciendo en el enfrentamiento a ello, y yo me gustaría contribuir en lo que pueda, como por ejemplo exponiendo estas ideas. Disculpen por mis toses, por mi malestar, pero muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Díaz. Y invitamos al público, acabada esta exposición, a hacer algunas preguntas. Las pueden plantear en el chat que tenemos, o si no, también hacerlas directamente. Tenemos una pregunta, doctor Mario. Sí, Miguel, primero agradecerte nuevamente por tu exposición, por tu participación en este evento
importantísimo para todos nosotros los peruanos, sobre todo para la ciudad de Arequipa, que está celebrando los 200 años de la Escuela de la Bretana, y aún más aún que lo estás haciendo después de un viaje intercontinental e incluso pues tan resfriado. Sinceramente, muchas gracias por ese esfuerzo académico y ese amor por el derecho penal. Y justo eso tiene que ver mi comentario y pregunta que quisiera hacerte, y es, yo recuerdo mucho esa exposición que preparaste sobre, titulada Sin dogmática hay arbitrariedad, o sin dogmática reina la arbitrariedad, y que se hace la traducción. Probablemente lo recuerdas, que creo que lo presentaste Totalmente. en Friburgo, si lo Me recuerdo. ayudaste con la traducción, luego se ha publicado parcialmente solo, pero sí, me ayudó Mario mucho con la traducción. Gracias otra vez y en público, Mario. Gracias. No, y recordaba esto y lo traía a colación porque en tu exposición referías a criterios dogmáticos como el bien jurídico, el principio de legalidad, ultima ratio, y yo recordaba esta frase famosa de von Litz, de que el derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal. Justo siempre en esta discusión de crímenes o delitos graves como los que ocurren en el ámbito de la política, y al momento de establecer la posibilidad del derecho penal de combatir a estos males, como el caso de la corrupción, surge la idea de la contraposición o la oposición que existe entre la dogmática y la política criminal, que, por citar al profesor también de Múnich, a Edmund Metzger, es la hermana más joven y más moderna de la dogmática. Y ahí venía la idea, ¿no? Esta aparente contraposición. Ya tu maestro, el profesor Klaus Roxin, del cual eres discípulo directo, en mi opinión la supera en sus trabajos desde los años 70, tratando de demostrar de que esta oposición en realidad no es tal, ¿no? Y plantea su sistema teleológico del derecho penal. Y ahí justamente es donde yo quería aprovechar tus conocimientos y experiencias sobre el tema. Tú, ¿qué opinión crees? ¿Cuál es el desafío del derecho penal desarrollado por Roxin en respetar los principios de la dogmática penal, de ser esa barrera infranqueable a la política criminal, pero a la vez conseguir un derecho penal eficaz? ¿Cuál es tu perspectiva? Gracias, Mario. Tú eres discípulo también de Schunemann, ¿verdad? Discípulo primero de Roxin. Y él es quizá últimamente el penalista que más sigue peleando por esa idea de la dogmática, de la teoría del delito, como él llega a hablar de cuarto poder para evitar la arbitrariedad. Yo eso lo tengo claro. Lo de Roxin causa en muchos un cierto malestar, porque dicen, ¿no? Ya esa dogmática, ¿no? Cuando metes política en ella, la política criminal en principio es política. Por ejemplo, si hablamos de política criminal del legislador, un parlamento se reúne y decide qué quiere que sea delito o no. Eso sí, debe hacerlo también en la creación. O sea, la dogmática se ve muy bien en la aplicación, sobre todo, pero también en la creación, de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, como había recordado Mario, había dicho yo, mire usted, por mucho que uno pensara que pudiera llegar a tener eficacia político-criminal, prohibir inmoralidades, prohibir cosas que están en el límite, si no hay una afectación importante de bienes jurídicos importantes, el derecho penal no debe intervenir. Entonces a Roxin se le ha acusado a veces de que, hombre, como mete la política criminal en la dogmática, pues ya se acabó la pureza de esa dogmática, ¿no? Los roxinianos admitimos, siguiendo las enseñanzas del maestro, muy generalizadas en el mundo, que cuando uno hace dogmática, uno puede orientarse
por ejemplo, en la interpretación, por fines político-criminales, los fines que persigue cada una de las categorías de la teoría del delito, por ejemplo, o los fines que se persiguen con un determinado delito. Límite, como ha dicho Mario, el tenor literal posible, si quieren ustedes, o la estricta ley. Pero dentro de eso hay cosas muy variadas. Yo creo que si se sigue la idea de Roxy, se pueden hacer cosas como las siguientes. Cuando un código penal nos dice, por ejemplo, que el error de prohibición invencible dará lugar a exención de la responsabilidad penal y el vencible a su atenuación, no nos dice más, no nos dice cómo decidimos cuándo es vencible y cuándo no es invencible. Eso va a ser una labor de la dogmática. Y creo con Roxin que ahí ya pueden entrar categorías valorativas, eso sí, que no se aparten de lo que dice la ley. Por ejemplo, en la decisión de la vencibilidad e invencibilidad, lo que hay que decidir es cuánto de conocimiento del derecho estamos dispuestos a pedirle a un ciudadano en un mundo en que el derecho es complejísimo, en que el derecho, en que incluso los tipos penales están llenos de elementos normativos, de referencias difíciles de entender. ¿Cuánto? Y lo llevo a términos concretos. Cuando una persona tiene un motivo para reflexionar o informarse sobre si lo que va a hacer está prohibido o no, no entro en cuáles pueden ser esos motivos, pero es igual, basta con que acuda a un abogado que le diga lo que sea, aunque luego sea incorrecto, un abogado que actúa fielmente, equivocadamente o no, hablo del particular que le consulta, o es necesario que vaya a 7. Pues miren ustedes, la interpretación dogmática de la vencibilidad e invencibilidad queda transida de principios político-criminales y algunos decimos, Roxin y yo, no podemos exagerar la exigencia al ciudadano. Con que vaya uno, si es una fuente fiable, un abogado, un catedrático de penal, un magistrado, es suficiente en principio. Solo si éste no solventa la cuestión, tendrá que ir a otro. Si no es suficiente. Esto es la implicación de la política. Claro, yo también me gusta poner un ejemplo que seguro que se acuerda Mario, a lo mejor, de aquel trabajillo que le mandé. Hay un autor, cuando se habla de esto de si se puede incluir valoraciones en esa labor pura que se supone que es la dogmática, hay un autor norteamericano, estadounidense, que en otro contexto nos dice, pues claro, no dice en la dogmática, dice en un contexto que no está tan lejos tampoco. Pero vamos a ver. El admitir valoraciones ahí, el admitir que no hay una pureza absoluta, ¿no?, es razonable mientras sean valoraciones acordes con la ley, no salten la letra de la ley, en nuestro caso. Dice, ¿por qué si no? Todos sabemos que la asepsia total no existe. ¿No? Que la asepsia total no existe. Si decimos, como en un quirófano, ¿verdad? En un quirófano a veces se cogen infecciones hospitalarias, la asepsia no funciona del todo. Bueno, como eso puede ocurrir, como las valoraciones existen, traduciendo, pues da igual, entonces ya olvidemos de todo, hagamos las operaciones quirúrgicas en una cloaca, en una alcantarilla, en una... No. Lo que no se pueden introducir son valoraciones al hacer dogmáticas puramente personales, contrarias a la letra de la ley. Por ejemplo, cuando un código penal dice que hay autoría y hay complicidad, por ejemplo, y claramente en su letra se puede leer que la complicidad es accesoria, creo que no se puede decir que, bueno, la diferencia entre autor y cómplice es puramente cuantitativa y no cualitativa, como están diciendo algunos. Eso es un concepto unitario de autor que al que le guste está bien. Entonces, que haga política para cambiar la ley, pero que no haga dogmática con político criminal, con política criminal, porque si contradice la letra de la ley, ha sobrepasado esos límites que decía Mario. En fin, este es un tema complejo, pero yo sigo convencido, Mario, también porque soy viejo, ¿no? A ver qué opinarás tú en el futuro. De la que la propuesta roxiniana sigue siendo correcta. Se perderá en pureza, pero se gana en cercanía a los problemas, en cercanía a los fines que debe perseguir el derecho penal y cada una de sus categorías y normas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Quiero extender y robarle unos minutos más porque tenemos una pregunta que se la quiero hacer llegar. Usted ha mencionado que el derecho penal, dice, es última ratio y protege bienes jurídicos.
por ejemplo, en la corrupción, la administración pública en los delitos de corrupción. ¿Qué opinión le merece la posición del profesor Jacobs de Alemania y sus discípulos, como por ejemplo su compatriota Polaino Jr., que rechazan la idea del bien jurídico y la idea de última ratio, y sostienen incluso un derecho penal del enemigo para casos de delitos sexuales o delitos de género? ¿No es esto un grave riesgo de retroceder nuestro derecho penal liberal a un derecho penal de la Inquisición? Bueno, yo no sé si diría tanto, pero desde luego es un grave riesgo, es un hecho que implica retroceder en un derecho penal liberal. Liberal en el sentido, a veces interpreta liberal como liberal económico, no, liberal en el sentido de protector de las libertades, garantista, ¿no? Liberal en el mejor sentido de la palabra que muchos defendemos. Miren ustedes, si suprimimos la referencia a bienes jurídicos, esto no puedo extenderme aquí, ¿dónde ponemos el límite del derecho penal? ¿Qué deberes infringidos son los que debe proteger el derecho penal o a los que debe enfrentarse el derecho penal y a cuáles no? ¿Dónde hay un criterio material? Porque es casi que cualquiera que se pueda decir acaba conduciendo a una idea de valor protegido. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Y yo no soy un anti-jacobsiano en el sentido de Jacobs es el diablo, frente a sus partidarios, que es Dios. Jacobs es un gran jurista, que muchas de las cosas que ha escrito son útiles para todos, pero no comparto en absoluto esa posición. Porque, además, en el caso de la infracción de deber, tomó una idea que Roxin manejaba en materia de autoría y participación en ciertos delitos, entre otros muchos de los relacionados con la corrupción. Con la cual, en esa parte yo estoy básicamente de acuerdo, aunque creo que hay que conectarla con la letra de la ley, cosa que mi maestro no siempre hace, aunque no está convencido de que sí. Y Jacobs le gustó mucho eso y trascendió. Y entonces la infracción de deber la convierte en núcleo del injusto. Nunca lo hizo Roxin, nunca lo hizo Roxin. Nunca, jamás lo hizo Roxin. Roxin lo mantenía ahí. ¿Cuál era el núcleo del injusto en esos delitos? También el núcleo injusto era la infracción de bienes jurídicos, la afectación de bienes jurídicos, la correcta administración pública, mirando, por cierto, al administrado, no a los deberes ad intra. Y así lo hubiera dicho en cualquier momento. También debo decir que al bueno de Jacobs a veces le han tomado las palabras sin más para llegar a fundamentar que en un delito de estos de corrupción, cualquier funcionario que pasaba por ahí, el que hacía las fotocopias, ya es autor de ese delito porque infringió el deber. Jacobs no dice eso, Jacobs tampoco dice eso. Y no se puede utilizar un lema, una palabra en función de deber para ello. El tema del derecho penal del enemigo, una tesis de Polaino Jr., como le habéis llamado, como le ha llamado el que pregunta. Vamos a ver, Jacobs empezó diciendo aquello que él no es que lo justificara o no, sino que simplemente lo describía, que había facetas, terroristas, delitos sexuales, en que las garantías, por ejemplo las procesales, se restringían. Yo creo que con el tiempo también lo ha justificado. Y entonces mi postura ahí es muy clara. No, 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 no. Todos somos igual de ciudadanos, todos tenemos que tener las mismas garantías hasta los delitos más odiosos. Como por ejemplo, sin ir a los de terrorismo o sexuales, la llamada violencia de género, incluso la más leve. No se puede condenar sin más, por mucho que no nos gusten en absoluto esa clase de delitos. ¿De acuerdo? Y para la corrupción vale lo mismo. Esta es mi opinión. Por tanto, me distancio radicalmente de la opinión de Jacobs, respetándola naturalmente, como no puede ser de otra forma. Doctor, nos hemos extendido escuchándolo, doctor, y queremos agradecer su exposición, su brillante exposición. Reciba los saludos del doctor Alfredo, decano de esta orden, de su junta directiva y de todos los abogados que la integran. Y además también esperando, doctor, que usted pueda estar por acá, por Arequipa, y conocerlo personalmente aquí. Esperamos que eso sea muy pronto, mi estimado doctor. Con lo Ojalá. que, Muchas sí, gracias a ustedes también. Quería agradecerles a ustedes pues la invitación, la atención y felicitarles por este tan importante aniversario. No es cualquier cosa. Así que enhorabuena, muy sincera. así, doctor. Muchas gracias. Esperamos
reitero, tenerlo pronto por Arequipa y deseamos su pronta mejoría también, mi estimado doctor. Muy amable, muchísimas gracias, amigos. Bien, muchas gracias a todos quienes han estado también participando. Tenemos de ahora hasta las 15 horas, a las 3 de la tarde, un espacio, un break, y volvemos a las 3 de la tarde. Entonces, nos pedimos brevemente.